Mi nombre es Flor y a continuación les voy a explicar sobre la teoría de María Montessori, sobre su pedagogía. Podemos empezar hablando de María Montessori, que ella fue una psicóloga, científica, psiquiatra, fue educadora, fue feminista y humanista italiana. La metodología de María Montessori comenzó en Italia. Podemos decir que es tanto un método e igualmente es una filosofía de la educación. Esta filosofía y esta metodología la realizó a partir de sus experiencias con niños en riesgo social, basando sus ideas en el respeto hacia el niño principalmente y en la capacidad que estos tienen de aprender. María Montessori consideraba que los niños eran como la esperanza para la humanidad, debido a que ellos van empezando su desarrollo, sus enseñanzas, su conocimiento, su aprendizaje. Es como que el niño va a conocer lo que es la vida. Entonces, ella basa su pedagogía, su metodología en principalmente desde darle la libertad al niño de que él conozca, él experimente, él haga, él realice, y dentro de sus primeros años de desarrollo, para que con esto, cuando el niño llegara a ser adulto, tenga la capacidad de enfrentar los problemas que tiene la vida en la sociedad y su entorno socialmente. La idea de María Montessori es que al niño hay que transmitirle el sentimiento de que es capaz de hacer las cosas para que con el paso del tiempo ellos sean curiosos, creativos y aprendan a pensar por sí mismos. A continuación les voy a ir explicando en qué consiste el método de María Montessori. María Montessori nace en 1870 en Chiarabel, Italia. En 16 años después, en 1886, se traslada junto con su familia a Roma. 10 años después, en 1896, obtiene el doctorado en medicina. Y por consiguiente, en 1913, ella empieza a difundir su método y la pedagogía científica del sistema Montessori. Esto es que ella misma lo empieza a difundir, a esparcir, lo empieza a dar a conocer. Y en 1952 muere un 6 de mayo. La propuesta que María Montessori establece es centrada en un ambiente de aprendizaje que éste sea seguro, estructurado y ordenado. Esto es principalmente basándose en el respeto por los niños y en comprenderlos, siendo el motor el crecimiento y el desarrollo infantil. Esta es una de sus principales propuestas que ella establece. Asimismo, María Montessori establece un método, el cual es predominante, empírico, experimental y asimismo está basado en la realidad. Esto aportando actividad ordenada y progresiva, es decir, que lo favorece y lo mejora, teniendo principalmente la independencia y la espontaneidad. El método de la pedagogía científica o experimental. Ella nos los pone como ejemplo en 3 aspectos. Esto teniendo así como el primer punto, en donde concibe a la educadora o al docente como un preparador de alimento espiritual. El punto número 2 es que a la escuela lo ve como un terreno o como un medio de cultivo. Y en el número 3 es que al niño lo ve como un sujeto del experimento. Esto es también asimismo que introduce en la escuela infantil prácticas que hoy consideramos muy habituales o muy comunes, pero que en la época de María Montessori fueron muy innovadoras, siendo ejemplo como esto lo de las sillas y los muebles a la medida de los niños, en donde los niños tomaban 1 hora de sueño en la escuela y estos también salían al aire libre al realizar sus actividades. Y también ellos tenían sus materiales lúdicos en el aula, entre otras
cosas. También igualmente sabemos que María Montessori estudia otras propuestas de diferentes autores en las que se basó también para su método, y aquí destacamos 3. Una es donde Rousseau, que él manifiesta el individualismo, el cual establece que al niño se le debe conceder más libertad y menos dominio, esto dejándolo actuar por sí mismo. También tenemos la de Herbart, en donde él dice educación de las facultades perspectivas. Esto quiere decir que la idea es que el niño se autoeduca a través de la manipulación, la experimentación y con materiales, y en donde el docente solo es un facilitador externo. Asimismo, también se basa en Pestalozzi, en donde él establece que la noción de educación sensorial, esto queriendo decir que el desarrollo de todas las fuerzas, que quería decir que para él una educación debe ser armoniosa, equilibrada y basada en el desarrollo natural de las fuerzas humanas. Un claro antecedente que la marcó a María Montessori, en la que se basó, es la teoría de Froebel, en donde ella recibe la idea de que la educación debe adaptarse a la naturaleza del niño, manteniendo su libertad del mismo. María Montessori adopta esta filosofía de Froebel, una filosofía positiva, ya que él establece que de amor a los niños y de trabajo es a través del juego. O sea, ella piensa y está de acuerdo y coincide totalmente con Froebel desde esta perspectiva, desde que al niño hay que tratarlo con amor y el trabajo y la enseñanza es desde el juego. Esto facilitándonos la evolución psicológica. Y pues esto quiere decir que así como la transformación de los instintos e impulsos en hábitos, pues el progreso ha de venir de la acción voluntaria. De esta forma se llega al término en donde al método Montessori se le denomina método de la pedagogía científica. Este método de la pedagogía científica o experimental consiste en hacer un experimento pedagógico con material de enseñanza para el niño, para el sujeto principal, y esperar la reacción espontánea del niño. Esta es la forma en la que se basa la pedagogía científica. El principal objetivo del método Montessori es que el niño desarrolle al máximo sus posibilidades dentro de un ambiente estructurado en el que a él le resulte atractivo y sobre todo motivador. Esta pedagogía científica o experimental, como la llamamos, también se basa en que al niño se le prepara para la vida, para enfrentarse al ambiente, para enfrentarse a la sociedad. También se le facilita un ambiente agradable a los niños en el aula. No se interfiere en esfuerzos del niño, en su propio aprendizaje, es decir, se le deja que él lleve su propio tiempo, que él establezca sus propias metas. También se les proporciona materiales sensoriales en donde ejerciten los sentidos, el tacto, el olor, el sabor, entre otros.
y desarrollen la voluntad. Esto sería, más bien, es el método de la pedagogía científica. Cabe resaltar que un principio fundamental de la pedagogía científica lo establece María Montessori textualmente de esta manera. Es preciso que la escuela permita las libres manifestaciones de los alumnos, libertad que permita el desarrollo de las manifestaciones espontáneas del niño. Montessori, 1937. Con esto podemos llegar al que el objetivo principal de la pedagogía científica es preparar a los niños para que ellos sean libres para sentir, pensar, elegir, decidir y actuar. Porque solo de esta forma, solo de esta manera, el niño sabrá obedecer a la guía interior en el que esta guía le hará avanzar por el camino para ser una mejor persona. Entonces, esto es principalmente que María Montessori se basa en que el niño tiene que ser libre, experimentar por sí solo, el conocer por él mismo, en donde no existe el error, no existe esto estuvo mal, en donde no existe el premio y el castigo. Esto siendo, sí, su principal, como lo dice ella, en donde el principal objetivo es que el niño se arriesgue, que él sea libre. Bueno, como acabamos de ver sobre María Montessori, podemos concluir en que María Montessori, su principal objetivo de la educación era dejar al niño ser libre, que él conociera, que él experimentara a través del error, en donde no había premios, no había castigos, en donde si se equivocaba estaba bien, lo tenía que volver a hacer, lo tenía que volver a intentar, esto sin forzarlos a nada, o sea, simplemente el hecho de que él tiene que experimentar, él tiene que conocer por sí mismo. Entonces llegamos a la conclusión en donde los niños, los estudiantes, se construyen a través de sí mismos, por elementos del ambiente, de su entorno social, de cómo esta metodología hace que, algo que me llama la atención es que María Montessori establece que los muebles estén al nivel del niño para que él pueda ser independiente y no tenga que estar necesitando de un adulto de por favor pásame esto, por favor bájame esto, sino que todo está a su alcance. Asimismo, esto los hace que tanto como está a tu alcance, tú lo puedes hacer por ti mismo sin necesidad de requerir de alguien más. Entonces, aquí nos da a entender que los niños son sus propios maestros, simplemente necesitan la libertad para poder elegir entre qué sí y qué no. Entonces, esto es la conclusión de que para María Montessori lo principal es la libertad, que los niños aprendan desde su libertad para que ellos elijan qué es lo más conveniente para ellos. De mi parte esto sería todo, les agradezco mucho su atención.